siglos, la figura del vampiro ha sido parte del folclore y las pesadillas humanas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que algunas de estas leyendas no nacieron de la ficción, sino de personajes reales. A continuación, exploraremos 5 completamente documentadas figuras que fueron catalogadas por su época como vampiros reales, casos espeluznantes con detalles oscuros y testimonios que aún hoy nos hielan la sangre. Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta. La historia de Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, es una de las más perturbadoras del siglo XVI. Nacida en 1560 en Mirbator, Hungría, fue una noble, poderosa, emparentada con figuras importantes de Europa como el rey de Polonia y el príncipe de Transilvania. Demostró comportamientos violentos y sádicos y se decía que disfrutaba ver sufrir a sus sirvientes. Tras la muerte de su esposo, Ferenc Nadasdy, Elizabeth quedó con poder absoluto sobre sus tierras. Es en este periodo donde los relatos de torturas y asesinatos se volvieron incontrolables. Se dice que atraía a jóvenes campesinas con la promesa de trabajo en su castillo, solo para poder someterlas a un sinfín de torturas, cortes, quemaduras y palizas. En algunos casos, canibalismo ritual. Uno de los elementos más escalofriantes es que, según los testimonios, Bathory se bañaba en la sangre de sus víctimas creyendo que eso preservaría su juventud. Documentos judiciales revelan que más de 600 víctimas fueron mencionadas por sus colaboradores, aunque solamente se le pudo comprobar la muerte de unas pocas decenas oficialmente. Su castillo, Cactis, fue inspeccionado por órdenes del rey, encontrando a varias jóvenes agonizando o ya fallecidas ahí. Bathory fue detenida, pero por su estatus nobiliario nunca llevada a juicio. Fue encerrada en una celda tapiada dentro del castillo, donde murió eventualmente en 1614. Nacido en 1879, Fritz Hermann vivió en Alemania durante una época de enorme convulsión social. Tenía antecedentes por abusos y robos, pero lo que realmente sacudió a la opinión pública fue lo que ocurrió entre 1918 y 1924. En este periodo, al menos 24 jóvenes desaparecieron en Hannover, y todos los caminos llevaban a un solo hombre, Hermann. Este hombre era carismático, tenía conexiones con la policía local y vendía carne en el mercado negro, algo que se volvió sumamente sospechoso. Cuando fue arrestado, las autoridades descubrieron que Fritz había asesinado brutalmente a sus víctimas, generalmente varones jóvenes que encontraban en estaciones de tren. Su método era tan simple como cruel. Los llevaba a su casa, los mordía en el cuello hasta matarlos y luego los descuartizaba. La carne que no usaba la arrojaba al río Leine. Durante el juicio, él mismo confesó que el acto de morder y beber la sangre le encantaba, que no podía evitarlo. Su frialdad y la falta de remordimiento impactaron profundamente al público. En 1925 fue condenado a muerte y ejecutado por decapitación. Muchos se preguntaron cómo fue posible que alguien con un historial tan turbio pudiera operar tanto tiempo sin ser detenido. Y más aún, ¿era un simple psicópata o estaba convencido de? Algunos testimonios sugerían que su cuerpo estaba muriendo lentamente y que la sangre joven lo revitalizaba. En el pequeño pueblo de Exeter, Rhode Island, en 1892, ocurrió uno de los casos más famosos de histeria vampírica de Estados Unidos. La familia Brown fue golpeada por la tuberculosis, enfermedad que en ese entonces no tenía tratamiento o cura. Mary, la madre, murió primero, luego su hija Mary Olive. Cuando el hijo Edwin también enfermó, el miedo se apoderó de la comunidad. Se creía que uno de los muertos estaba robando la fuerza vital del muchacho. La mirada se posó sobre Mercy, la otra hija de la familia, fallecida recientemente. Lo
más espeluznante ocurrió cuando desenterraron su cuerpo, mientras los otros cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición. El de Mercier estaba extrañamente conservado, con sangre líquida aún en su corazón. El médico local trató de explicar que el frío invernal había conservado el cuerpo, pero la comunidad rural se convenció de que Mercier era un vampiro. Extrajeron su corazón, lo quemaron y mezclaron las cenizas con agua. Edwin se bebió ese preparado con la esperanza de curarse, pero murió 2 meses después. Este caso fue ampliamente documentado en periódicos y aún hoy se debate si fue una víctima de superstición o si había algo realmente sobrenatural en esa tumba. El caso de Arnold Paul es uno de los primeros reportes oficiales de vampirismo en Europa. En 1726, en la aldea de Medvegna, hoy Serbia, comenzaron a circular rumores sobre apariciones nocturnas y ataques misteriosos. Arnold, un ex soldado recientemente fallecido, fue acusado por los aldeanos de ser culpable. Según testimonios, Arnold había dicho en vida que en una campaña militar había sido atacado por un vampiro y que él mismo realizó el ritual para librarse de la maldición. Tras su muerte, varios aldeanos se enfermaron, murieron, todos diciendo en sus últimos momentos que Arnold los había visitado por la noche. Las autoridades militares austriacas realizaron una investigación, exhumaron el cuerpo de Arnold y, para su sorpresa, el cadáver estaba intacto, con sangre fresca en la boca, uñas alargadas. Decidieron clavarle una estaca en el corazón, momento en que el cuerpo expulsó más sangre y finalmente emitió un gemido espectral para posteriormente ser quemado. El informe de este caso fue enviado a Viena y causó tal revuelo que inspiró múltiples estudios sobre el vampirismo. A partir de aquí, el concepto del vampiro se popularizó en Europa. Richard Chase nació en 1950 y desde pequeño mostró señales de desequilibrio mental severo. Mataba animales, se bebía su sangre y aseguraba que su corazón dejaba de latir por momentos. En su mente perturbada solo había una solución: beber sangre humana para poder sobrevivir. Entre 1977 y 1978, Chase cometió una serie de asesinatos en Sacramento, California. Entraba a casas al azar, solo aquellas que encontraba abiertas, y atacaba a quienes estuvieran adentro sin importarle. No solo mataba, realizaba actos de necrofilia, bebía la sangre y comía partes de los órganos de sus víctimas. Fue detenido cuando intentó comprar revistas sobre sacrificios rituales usando la tarjeta de una de sus víctimas. En su casa encontraron restos humanos en frascos, órganos dentro del refrigerador y sangre en las paredes. Declaró que era víctima de una conspiración extraterrestre que intentaba secar su sangre. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y condenado a muerte. En 1980 se suicidó en su celda. Aún hoy su caso es analizado como uno de los más escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. Y dime, ¿cuánto de mito hay en estas historias? ¿Y cuánto de verdad hemos decidido ignorar por miedo? Te ha hablado La Puerta Roja, y esto fue 5 casos de vampiros reales.